Entonces, eso en cuanto al martes, ¿no? El parcial se trasladó, el parcial de laboratorio se trasladó otra semana. Sí, entonces se trasladó la otra semana, o sea, terminé en este fin de semana que es con puente y el otro para estudiar. Bueno, eso en cuanto a laboratorio. En cuanto a teoría, ya califiqué. Los que estudiaron, súper bien. Notas de 4.2, 4.5, 4.1, me alegra mucho. Y los que no estudiaron, 1.8, 1.9, entonces hay de todo. Bueno, este era el parcial de sacar 4, la verdad, porque ya pues el otro es un poquito más difícil, entonces este era el de sacar la mejor nota. Ya tengo los parciales, pero yo quiero que los revisen. Entonces esta tarde, después de teoría y mañana todo el día voy a estar en eso para publicar las notas el día viernes. Sí, yo las publico el viernes. El que fue entre hoy y mañana. Y después le pueden mirar también, no pasa nada, igual también puedo arreglarlo después. Profe, o sea, ahorita después de clase podemos acercarnos al Sí, ahorita voy a ir de aquí, voy a estar de 4 a 7. Mejor mañana como Vamos a ver la nota. Esto, profe, ¿de a cuántos van a pasar? Pueden pasar de a 4. Sí. Sí, en mi oficina. Bueno, acá vamos. Pueden entrar de a grupos de a 4. Si quiere hoy por ahí unos 4 grupos, unos 16 y mañana. Y hay otros que nunca van. Bueno, ya me los conozco. Bueno, con esta clase de hoy terminamos inmunidad innata por fin. Y la clase de hoy es como una integración de todo porque inflamación es eso. Entonces, de pronto vamos a ver cosas o sea, aquí vamos a interconectar todo, ¿sí? Todo lo de la inmunidad innata prácticamente ya se interconecta acá. Una de las cosas que si ustedes recuerdan, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, a mí me gusta mucho el arte, y entonces como he tenido la oportunidad de viajar y ir a muchos museos, gracias a la investigación, lo lleva a uno a conocer otros lados. He podido ir al Louvre, que es allá en París, y hay un área muy grande que es de puro arte egipcio, aunque la mayor cantidad de arte de Egipto está en Inglaterra, en el National, en la Galería Nacional. Pero bueno, ahí hay una cosa muy linda. Y se encuentra uno con como con un dios, era como uno de los dioses, o emperadores, mejor emperador, y tiene un pie súper hinchado y el otro flaco. Y la historia cuenta que, bueno, digamos que es un Tutankamón, pero no es ese, es otro, es antes. Y él tiene, lo pintan así, la escultura es grandísima y está sentado con su trono y toda la pierna derecha está súper hinchada. Entonces, esa es una. Y en el Prado hay una virgen que tiene el niño y la virgen la pintan con las articulaciones todas inflamadas. Entonces eso me causó curiosidad y me puse a buscar inflamación en el mundo moderno. Y la inflamación en el mundo moderno lo vemos en el arte de Frida Kahlo. Así. Ella se hace un autorretrato y se pone unas vendas y unos clavos. ¿Se han visto ese cuadro? Unos clavos en toda la espalda, así como unas pullas. Entonces, con esas 3 cosas, ¿uno qué puede decir? Que la inflamación es un proceso de larga data, que desde la época de los egipcios ha sido plasmada y ha sido parte de los escritos, de la cultura, en la Odisea,
¿no? O sea, uno lo encuentra en el arte, en las películas, en todos lados. Algo que está escrito y descrito. Entonces, así es que vemos que más o menos yo traté de hacer como una pequeña línea del tiempo de la inflamación. Entonces, este es uno de los siglos importantes, que es en 1700, que este señor John Hunter es de la hermosa tierra de Escocia. Escocia es donde filmaron a Harry Potter, donde filmaron a Outlander, no sé, han visto esos paisajes tan bonitos. Él es un médico de la ciudad de Edimburgo. Él era cirujano. Y él, pues, claro, al abrir las personas y todo eso, pues observaba esos signos que ahora las llamamos como inflamación, pero eso ya había sido descrito por Galeno y Hipócrates. Entonces, es lo que en ese momento se consideraba que eso era dañoso. Y él es el primero que considera que la inflamación no representa un signo de enfermedad, sino un signo de reparación. Entonces, esa es como una de las cosas de la medicina, digamos que del siglo XVII. Ya en el siglo XIX se describen con el advenimiento del microscopio y de todas estas cosas, se describen ya las células involucradas en el proceso. Y finalmente en esa época también interviene este señor que es Rudolf Virchow, que se considera el padre de la patología moderna. Dense cuenta que los patólogos saben muchísimo de inflamación y de aguda y de crónica, la reconocen súper bien. Este señor introdujo, pues acá se consideraba desde hace tiempo atrás, como les decía yo, lo de la imagen del dios griego, que inflamación estaba relacionada con hinchazón, con dolor y con enrojecimiento. Acá en esta época, él considera que hay un quinto signo, que es la pérdida de la función. Entonces, desde ahí se consideran que son 5 los síntomas o los signos de la inflamación. Entonces, este es el aporte de... Si quiere baje, es que se refleja la luz. Uy, pero hoy no alcanzo. Ahí. Toco nada. Ay, ay. Usted también. Y ya actualmente toda la visión de la inflamación fue cambiando, ¿no? Al principio como algo dañoso y que se representaba por la inflamación, después que no, que es un síntoma de reparación, de que me estoy defendiendo, después redefinen el concepto y ahora ¿cómo la vemos? Ahora la vemos como desde un punto de vista inmunológico y molecular. ¿Qué es eso? Ahora se comprende este proceso desde el contexto de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Se comprende muy bien el papel del inflamosoma, que era el punto de previo. Inflamosoma. Y la señalización y la importancia de la inflamación para desencadenar, que es desencadenada por la señalización que hace el receptor TOI. Y actualmente se comprende cómo ya se utilizan como terapia anticuerpos dirigidos por lo menos contra el factor de la necrosis tumoral para controlar la inflamación. Entonces miren cómo se ha avanzado a través de los siglos y ya pues tenemos esta visión molecular tan bonita que pues no solo los TOR, ya sabemos que son los NLR, los RIP y los inflamosomas. Entonces, ¿cómo se va comprendiendo? Súper chévere. Bueno, también ha sufrido cambios el aspecto. Entonces, al principio se consideraba que los procesos infecciosos e inflamatorios debían ser supurativos. ¿Qué es eso? Cuando vemos pus. Entonces, porque yo puedo tener una úlcera, pero no está con pus, ¿sí? Y puede estar inflamada, puede estar rojito, inflamado, me duele, pero no tiene pus. Eso se llama ulcerativo.
Adhesiva es cuando tiene como mucha agüita y como pedacitos de fibrina. Y ya supurativa es cuando tiene ese color, esa secreción amarilla purulenta, entonces ahí recibe eso. Entonces se conocía como esas tres formas de la inflamación, ¿sí? Ya después se sabía que había una inflamación aguda y que había una inflamación crónica. Y creería yo que con esa nos quedamos, todavía actualmente manejamos eso. Pero pues ahora son más elegantes los términos. Ahora entonces un exudado, a veces nos dicen, enviamos un exudado al laboratorio, exudado de ojo derecho. Ahora la vemos infiltrativa. Yo por lo menos lo que leo de los corazones de Chagas, viendo las histopatologías, que observo infiltrar, leucocitos infiltrados en el tejido. Entonces uno ve la lámina y lo que ve es un caminito de leucocitos, como en fila de hormiguitas, llegando hacia donde está el parásito alojado, ¿sí? Eso se llama infiltrar el tejido. También vemos parenquimatoso, lo vemos sobre todo en los tejidos pulmonares que se hacen en el borde de los infiltrados o la presencia de esas células, o proliferativo como en el caso de los tumores. Entonces, pero básicamente para nosotros aquí en Inmuno lo vamos a manejar como agudo y crónico, pienso que es más fácil, ¿vale? Agudo y crónico. Bueno, eso es como como generalidades, porque pues también a veces que es un exudado, que es una pus, y a ustedes les van a llegar los exámenes así. Perdón, punta de catéter. Le mandan a uno la punta del catéter. Si usted la revisa, por dentro tiene una agüita. Eso es lo que quiere el doctor, que usted lo cultive. Señor, ¿quién me quería hacer una pregunta? Bueno, entonces, listo. Ahora vamos a hablar ahora sí, el concepto. Entonces, la inflamación es una palabra que proviene del griego, del latín, inflamatio, que significa encender el fuego. Y pues, esa era como la expresión que tenían las primeras personas que describen este proceso. La inflamación es muy importante que veamos que eso es importante, no la veamos como una agresión o como una respuesta, ¿no? Significa que mi cuerpo, mi respuesta inmune se activó, que está respondiendo, que está siendo retada y que esa respuesta inmune funciona, ¿sí? Entonces hay que verla desde ese punto de vista. ¿Cómo se activa? Entonces, usualmente nosotros pensamos, tenemos como el mito de que se activa por la presencia de patógenos, pero yo ya les he venido contando que la inflamación también se puede activar por otros factores. ¿Cuáles? Mecánicos como la presión o mecánicos como la presencia de un cuerpo extraño. Yo les he puesto aquí el ejemplo por ejemplo, estas noticias de las modelos que se imponen silicona, eso es un cuerpo extraño y que después les duele, que después eso se forma un absceso, porque la respuesta inmune lo reconoce como un extraño y lo activa. ¿Eso tenía infección o tenía un patógeno? No, eso es una sustancia extraña, ¿sí? Es esa silicona. Puede ser el caso de que se quedan unas tijeras en la sala de cirugía, cierran y la persona se va con eso, o les dejan una compresa cuando son estas cirugías grandes. Entonces, esos son cuerpos extraños que también van a generar inflamación, ¿sí? Entonces, las agresiones pueden ser de este tipo. También pueden ser físicas, entonces, temperatura, radiación, químicas, toxina, mucha acidez, mucha alcalinidad, el depósito de urato monosódico, que ya se los había mencionado, la gota. También procesos metabólicos internos, por ejemplo, la presencia de ácido úrico en altas cantidades en la sangre. Por ejemplo, la ausencia de oxígeno, cuando es el infarto de miocardio, eso es una agresión también que va a generar una inflamación, ¿sí? Los procesos de apoptosis y de necrosis. Y ya los que conocemos, que son ocasionados por los patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Entonces,
Todos estos de aquí arriba son agresiones que generan una inflamación tipo estéril. Esta inflamación tipo estéril tiene unas formas de activarse, como por ejemplo con los inflamasomas, ¿sí? Ellos son determinantes para este tipo de inflamación, para las inflamaciones estériles. Y ya las inflamaciones debidas a patógenos, pues tienen más que ver con, por ejemplo, los TOL y algunos NOTs o otros tipos de NLRs, también como los RIC. Entonces, primero pues tener claro eso. Ahora, les mencionaba previamente que los signos eran principalmente 4. Calor, que está dado, o qué es lo que ocasiona el calor, el aumento del flujo sanguíneo, ¿sí? El rubor, que se refiere a la palabra enrojecimiento. Entonces, ¿eso por qué se ocasiona? Porque el aumento del flujo sanguíneo hace que se ponga roja esa área de la piel donde está aumentando el flujo sanguíneo. El edema, la palabra edema se refiere a hinchazón. Ese signo o ese síntoma surge porque se aumenta la permeabilidad en las células y sale el líquido que es rico en proteínas al espacio extracelular, ¿sí? Entonces eso también es un exudado. El exudado es una agüita líquida. A veces eso también le llega a uno. Exudado. Es simplemente un líquido rico en proteínas, ¿sí? O sea, la parte líquida del plasma o del suero se sale y adentro se concentra. Entonces, eso también quiere decir, o forma el edema. Y por último, el dolor. El dolor va a ser mediado por el sistema de las quininas o cilinas y hace parte, pues acompaña los otros síntomas. Y por último, la pérdida de la función. Porque resulta que cuando la inflamación es de tipo agudo, se presentan estas, pero cuando la inflamación es de tipo crónico, se presenta con el tiempo esta última, la pérdida de la función. Entonces el órgano o la parte deja de funcionar. Aquí tenemos diferentes tipos de inflamación, ¿no es cierto? Miramos este ojo que vemos. ¿Aguda o crónica? Aguda. ¿Aguda o crónica? ¿Aguda o crónica? Aguda. Entonces las agudas se caracterizan por hinchazón, enrojecimiento, dolor, mire esto, ¿no es cierto? Y esto. Bueno. ¿Ahí la foto no hay ninguna crónica? No, ahorita más adelante. La pérdida de la función del órgano. No. ¿Qué es inflamación estéril? Inflamación estéril es aquella ocasionada o generada por cosas que no son patógenos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, me quemé con ácido una mano. ¿Sí? Ahí, ¿será que se me pone rojo, me duele y se me hincha? Sí. Sí. Entonces, ¿pero fue un patógeno? No. Entonces se llama inflamación estéril. Pero hay otra inflamación estéril. Por ejemplo, el infarto de miocardio. ¿Qué le pasó a esa área? ¿Por qué se inflamó? Porque no llegó ¿qué? Sangre, porque hubo un trombo que tapó el flujo. Entonces, esa área no le llegó sangre. Si no le llegó sangre, el tejido, eso es una injuria. Porque lo normal, las células necesitan oxígeno para poder tener la energía y cumplir su ciclo vital. Al no estar el oxígeno, eso es una agresión. Y eso se ve o resulta en el gran dolor que siente la persona. ¿Sí? Es una inflamación estéril. Y en este caso fue agudo. Pero pongo otro ejemplo. Por ejemplo, el del ácido úrico aumentado. Eso es más crónico. ¿Sí? O, por ejemplo, el del asbesto.
que lleva 20 años viviendo bajo la teja de termita. Él ha estado inhalando esas micropartículas, se le depositaron en el pulmón y eso es una partícula como la silicona, o sea, es un agente extraño. Se depositó y la respuesta inmune lentamente por muchos años fue dejando ahí. No está hinchado, no hay dolor, pero se caracteriza por otras, como son el remodelamiento del tejido y la fibrosis. ¿Sí? Entonces la inflamación aguda tiene unos mecanismos y la inflamación crónica tiene otros, pero los agentes que causan inflamación estéril pueden ser en el tiempo o pueden ser agudas, como por ejemplo la quemadura, exponerme a los rayos ultravioleta, ¿sí? Son situaciones agudas pero ocasionadas por inflamación que no tiene patógenos. ¿Está claro? Bueno, entonces esas imágenes donde vean hinchado, enrojecido, es agudo, ¿vale? Bueno, ¿cómo se activa entonces la inflamación estéril? Entonces se activa otra vez en isquemia, paro cardíaco, gota, todo esto. Miren, la enfermedad de Alzheimer es un proceso inflamatorio crónico en el cerebro, porque se deposita una proteína, porque se aumentan las especies reactivas de oxígeno y de lo que está conocido pues por ahora es, ¿sí? Entonces, todos esos son formas, situaciones que llevan a una inflamación. Pero en este tipo, por ejemplo, el Alzheimer es crónica, aterosclerosis es crónica, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser de diferente temporalidad. Bueno, acá ¿qué tenemos? Tenemos una célula que murió, una célula que se necrosó. Esas líneas cortaditas quiere decir que se les dañó la membrana y se están saliendo las proteínas propias afuera. Cuando eso sucede, estas proteínas o estas moléculas que corresponden a patrones moleculares asociados a daño, ¿no es cierto? Hay uno muy reconocido que es el HGMB1. Son reconocidos por receptores de tipo TOL o por este receptor RAM. Este es un receptor súper específico, es el específico de este DAN. Cuando es reconocido en este caso estos DAN por el TOL, activa vías de señalización que activan factores de transcripción para ayudar a producir interleuquina 1. Pero también esta célula puede liberar partículas que antes no habían sido sensadas por el sistema inmune, las internaliza y en el citosol pueden ser detectadas por el NLRP3, por los NLRs. Y cuando se activan estos, siempre se activa la caspasa para generar interleuquina 1. Esa montonera de interleuquina 1, ya sea de esta vía o de esta otra vía, hace que esta célula, que puede ser un linfocito T, reciba estas señales y responda frente a estas señales con más inflamación, ¿sí? Entonces esta es una forma de cómo los DAN, ya no los patógenos, sino los DAN, pueden activar la inflamación, y esta es una inflamación de tipo estéril. Esto, profe, ¿la célula dañada también puede producir interleuquinas inflamatorias? O sea, que si la célula dañada también puede producir interleuquinas inflamatorias. Porque es que dice que produce como la 33, ¿qué hace? La interleuquina 33, ella produce interleuquina 4 y 3, o sea, señaliza, es del basófilo. La bolita. sí, aquí yo le puse esta palabra porque esta puede ser por procesos de isquemia o de trauma, que la célula, o sea, está muriendo, ¿sí? Y alcanza a activar la inflamación, produciendo interleuquina 1.
Bueno, y aquí tenemos todos los DANs que se conocen actualmente que causan inflamación estéril. Entonces, ¿alguien me lee los primeros? José. HMGB1, que lo Listo. digo. Ese ya se lo expliqué. Sí. Bueno, segundo, HSP, ¿quién sabe qué es eso? Yo ya lo he dicho. HSP. Sí. Proteína de shock calórico. ¿Se acuerdan? HSP son proteínas de shock calórico. ¿Qué otra? SS100. S100, SAP, 130. Hasta ahí. Ok. Listo. Esas son proteínas derivadas de injuria y de necrosis. También podemos tener ácidos nucleicos. O sea, la célula rota puede liberar su RNA, su DNA. Ahora vamos a cambiarlos. Todos estos pueden ser detectados por TOL, ¿sí? Excepto aquí la proteína S100. Ahora vamos los que son detectados por NLRP3, que son los que forman los inflamosomas y que es más potente para inflamar, ¿no? O sea, el inflamosoma es heavy, muy inflamatorio. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Ácido úrico. Y los cristales de ácido úrico, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con el ácido úrico. El ATP también es proinflamatorio, excesos de ATP. Bueno, ahora aquí esto. Hialuronano, biglicano, versican, heparansulfato. Hasta acá, todos esos son de matriz. O sea que cuando hay, por ejemplo, que me cae un gran peso en el brazo, de pronto me rompió el brazo y me dañó el tejido, la matriz, el músculo y todo eso, esos restos de matriz que por la compresión se dañaron y el proteoglicano es como chicos, una hojita de leche. Una hojita de leche es ver un proteoglicano. Entonces, si esto libera estos pedacitos, eso activa la inflamación de forma severa. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cualquier cosa de la matriz que esté rota va a activar la inflamación. Todo esto son componentes de matriz. Cualquier cosa que se estalle la mitocondria sí que también es proinflamatorio. Entonces, por eso, en injuria de células y en necrosis. Y mire la proteína que causa el Alzheimer. El depósito de esa proteína, el beta-amiloide, genera inflamación en el cerebro. Entonces ahí tenemos quién es el responsable de detectar ese beta-amiloide en el ERP3, enfermedad de Alzheimer. Cristales de colesterol. También en ateroesclerosis, que forma esas. Yo como también examino corazones que tienen falla cardíaca, he podido como palpar esas, bueno, yo estudio, el grupo control son las fallas cardíacas de Chagas y el grupo de estudio, y el control es las fallas cardíacas derivadas de otras cardiopatías como aterosclerosis, cardiopatía diabética o idiopática. Y uno, pues yo tengo que sacar un pedacito de varias secciones del corazón y pues para poderme guiar si estoy en el ventrículo, en el ventrículo derecho o izquierdo, toca seguir las arterias coronarias ascendente y descendente. Entonces, con la pincita yo las cojo y voy así como siguiendo el camino para saber ya llegué, porque pues uno abre todas las cavidades. Y cuando ya llegué, yo voy tocando las arterias de los pacientes que tienen isquemia, son como una piedra. O sea, ustedes no saben lo rígidas que están esas coronarias, como una piedra. Son sólidas. Es difícil, o sea, no pierden como la elasticidad de una manguerita que es la arteria o la vena y se vuelven como una piedra, son rígidas. Esos son los depósitos de estos cristales de colesterol en las arterias. Y también me he encontrado
con los stent. ¿Ustedes no han escuchado que a los señores que les da un infarto les ponen un stent? El stent es como un bombril, pero miniatura. Es una mallita. Sí, es una cosita súper, o sea, es como de 1 centímetro, pero como un bombril, es como una mallita, ¿sí? Y entonces ella se mete y donde está cerrado o ocluido, se abre y entonces hace que se expanda la arteria. Entonces meten eso en los pedazos. Por eso también me he encontrado en esos corazones, las cirugías que hacen de poner el stent. Bueno, pues súper curiosito, ¿no? Ese aparatico vale como 20 millones. Bueno, y tenemos también los exógenos, chicos, como les mencionaba yo, el asbesto y la sílica, que se depositan en este caso en los pulmones. Entonces, en realidad, ¿qué es la inflamación? Pues es un proceso muy dinámico que involucra muchísimas células que se desarrolla en cierto periodo de tiempo. Cuando es cortico se llama inflamación aguda, cuando es largo se llama crónica. En la inflamación aguda, entonces siempre vamos a tener un tiempo de 48 horas, ¿sí? Entonces, de 0 a 48 horas es aguda. Está mediada por estas células, son las más importantes porque son células centinelas que están en el tejido esperando ahí. Por ejemplo, ¿cuál es la explicación de que aún una persona asmática cuando cambia el clima estornuda y le da todo el ahogo? La explicación es que los mastocitos sensan los cambios de esa temperatura, ellos tienen esos receptores, ellos más bien responden a esos cambios de temperatura, responden a, bueno, ya sabemos que al polen, si está en presencia de polen, ¿sí? Ellos son los primeros que entonces al activarse van a degranularse. También otro que va a desempeñar importancia en la aguda es el complemento, ya sabemos nosotros el C3A y el C5A. Y también va a poder participar en las agudas esta célula que es requete importante, que es el neutrófilo, y los mononucleares. Una característica de la inflamación aguda es que se limita a ese espacio de 24 días, o sea, de 24 a 48 horas, o sea, o dura pocos días, ¿no es cierto? Digamos que puede durar unos 10 días máximo, y va resolviéndose. Mientras, por otra parte, la inflamación crónica surge es porque el estímulo nunca se fue. El estímulo permaneció, persistió y puede durar semanas, meses o años, incluso décadas. Entonces, esta es la diferencia entre aguda y crónica en el tiempo. La inflamación crónica puede surgir de la presencia de agentes infecciosos, por ejemplo la cardiopatía chagásica crónica, que se mete ese parásito dentro del miocardio y allá se queda por siempre. Puede de simplemente depósitos de materia inerte como las de la silicona, los ejemplos de las personas que se ponen la silicona y al cabo de 10 años, 8 años, empiezan a presentar los efectos. O fenómenos autoinmunes, por ejemplo, el lupus eritematoso y las respuestas halogénicas, las respuestas al injerto de trasplante de tejido o injerto de tejido de la misma especie, pero diferente persona, ¿sí? Entre los humanos de otra persona. Entonces, en esas situaciones, hablamos de inflamación de tipo crónico. Las células que actúan en aguda son diferentes a las células que actúan en crónica. Las células de aguda ya habíamos mencionado el neutrófilo y el monocito, las más importantes. En la crónica van a estar definidas de inflamación por macrófagos, por linfocitos y por las células plasmáticas. Entonces, diferencias entre la una y la otra. Esta usualmente se limita y se termina en ese periodo de tiempo, ¿sí?
me machuqué el dedo y listo, pues durará 3 días y se curó. En la inflamación crónica se caracteriza porque yo lo resalté porque es muy importante, hay procesos de remisión y reactivación. ¿Qué es remisión? Cuando a uno le dicen, ay, su cáncer ha sido remitido. ¿Qué quiere decir que está, digamos, no hay señales de que esté presente? Y reactivación, que vuelve a estar presente. Que volvió a estar presente. Entonces la inflamación de tipo crónica se caracteriza por eso. Tiene unos periodos de que usted no siente que tiene el proceso, no siente que está con la enfermedad, y tiene otros periodos que se reagudizan esos síntomas, ¿sí? Eso lo vemos súper en los asmáticos, lo vemos súper bien también en las autoinmunes. Doctor Burgos. Procesos de remisión y activación. Por lo menos en Chagas concuerda con los periodos en que el parásito le da por salirse de esa célula y vuelve y da vuelticas y vuelve y entra. Cuando salen como los punticos, ¿ves? Sí, él está metido como mastigote en el cationiocito. Digamos que agota ya los recursos de esa célula donde está metido, porque de ahí es que toma energía. Y ese fue el premio que se ganaron los mis estudiantes del semillero que están ahorita en séptimo. Ellos detectaron el parásito en el suero de pacientes crónicos. Cogieron crónicos y les evaluaron el suero. Y si está positivo, encontraron parásito circulando en gente que se supone solo tiene el parásito en el corazón. Entonces eso demuestra que está dando vueltas, sin que él se ponga con el Chagas agudo. Él no se da cuenta, la persona no se da cuenta. Bueno, ejemplos entonces de inflamación crónica: artritis, lupus, diabetes, cáncer y aterosclerosis. La aterosclerosis es el engrosamiento de las arterias. Y no solo que se engrosan, sino que, digamos, el trombo se pega y va como depositándose ahí más y más y más hasta que se ocluye la luz. Entonces ya no solo no hace así el vasito, sino que además se ocluye el paso. Eso es aterosclerosis. ¿Entienden las otras? Artritis, articulación. Lupus, una serie de síntomas, ¿no? Decía un profesor mío que el lupus le daba a las mujeres jóvenes y bonitas, porque el tiempo donde se detecta es a los 20. Yo tengo un estudiante en mi seminario que tiene lupus. Bueno, diabetes, cáncer. Sí, todas estas son enfermedades crónicas, de inflamación crónica, ¿vale? Por tanto, ¿cuáles serán las células importantes acá? Todo eso. ¿Sí? Bueno. También el asma, la alergia y la hipersensibilidad a ciertos alergenos también es inflamación. Ustedes no han visto que las personas asmáticas tienen como grande la caja torácica y alta, porque ellos, a esa injuria que reciben, ellos tienen que, el tejido se remodela para poder cumplir su función, ¿sí? Uy, no hay aire hoy, ¿no? No. Bueno, mañana la clase ya es en el otro lado. Uy, profe, ¿cambiamos de salón? Sí. ¿En dónde va a ser, profe? En el 101, donde fue el previo. Por eso hicimos el previo ahí. Ustedes ya pasaron, ya el miércoles pasado que hicimos el parcial, ya era mi primer día. ¿Y hoy por qué no? ¿Y hoy por qué no, profe? Porque él me dijo que para la otra semana ya. Ah, bueno. O sea, pero mañana sí tenemos allá. Mañana sí, fijo. Ay, qué chévere. Gracias a Dios. O sea, ya no tenemos que hacer. No.
Bueno, ¿se acuerdan ayer la clase pasada de fagocitosis? ¿Cuál era lo primero que le pasaba al neutrófilo o el endotelio? ¿Qué era lo primero que hacía? Abrirse, me dice. Bueno, no sé cómo se dice. Aumento de la permeabilidad. Bueno, entonces para la inflamación también hay unos pasos. El primer paso es el aumento del flujo sanguíneo. Y si ven que van muy de la mano, que yo les dije es que esta es la primera parte de inflamación, pero la voy a explicar acá con fagocitosis, ¿sí? Entonces es el aumento del flujo sanguíneo. El segundo paso, aumento de la permeabilidad. Y el tercer paso, que lleguen los leucocitos. ¿Se acuerdan? Sí. Es lo mismo que vimos la vez pasada. Entonces, aumento de la permeabilidad, ¿no es cierto? Aumento del flujo sanguíneo, aumento de la permeabilidad y paso de las células al tejido o infiltración de las células al tejido. Espere, ya me voy a devolver. Bueno. Y otra vez, ya lo hemos visto, entonces en inflamación integramos todo. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Quiénes median la inflamación? Unas células, la matriz y unos componentes solubles. ¿Sí? Células, me llama la atención de aquí, la célula endotelial, muy importante. ¿Sí? Matriz, ya se lo venía explicando, que la matriz si se rompe, me activa la inflamación. Y solubles, ya ustedes estos, ¿quiénes tenían? La histamina, los gránulos de basófilo, ¿no es cierto? De mastocito. Esto lo vamos a ver ahorita, ¿no lo han visto? ¿Esto qué es? Lo de los inos. O sea, esto se genera a partir de qué célula? De linfocitos. De uno que haga fagocitosis. Perdón. Porque acuérdense que este es un mecanismo de muerte. Sí. ¿Y es dependiente de oxígeno o independiente de Independiente. Independiente. Muy bien. Porque es opción. Y ya este factor derivado de plaquetas, las citocinas, que ya saben, las hemos visto, las quimioquinas y el complemento. Entonces, miren, todo esto lleva a la inflamación. Ya ustedes conocen de todo esto, menos de estas, y me voy a enfocar en estas, que son súper interesantes, porque la histamina es muy potente. De hecho, mira, la histamina se libera y es muy potente, pero el efecto de la histamina es breve. En cambio, cuando se generan las prostaglandinas y las leucotrienos, esa es más potente y sostenida en el tiempo. Entonces son estas las responsables, por ejemplo, en los pacientes asmáticos, de que sigan inflamados. O sea, digamos, un paciente asmático, desafortunadamente hoy salió y aquí estaban podando el prado, inhaló esos alergenos del pasto y le dio el ataque de asma. Ahí hizo inflamación aguda, se le cerró todo, se le broncoconstricción, vasodilatación, hizo todo el proceso. Eso lo ocasionó la histamina. ¿Sí? Pero él no se cura. Él se aleja del pasto y esa noche no duerme. Al otro día sigue mal. Hasta por allá 15 días que viene por ahí a sentirse un poquito mejor. Y eso con ayuda. ¿Quién mantuvo inflamado a esa persona desde el segundo día hasta el día 20? Prostaglandinas y leucotrienos. No es la histamina, son las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces son potentes proinflamatorios, pero ellos se hacen, lo que determina que sea más tarde el efecto, ¿sí? Tardío el efecto. Mientras que la histamina es potente, pero es inmediato y corto. Del resto ustedes ya saben todo. Entonces vamos al lugar donde es la histamina, donde es los leucotrienos. De los leucotrienos, cuando nosotros estuvimos mirando los basófilos salía que servía, bueno, que era muy importante en la anafilaxia.
o sea, en la contracción del músculo liso. Pero la anafilaxia no es como un momentico. O sea, estoy como confundida. Una reacción anafiláctica es, por ejemplo, que me picaron muchísimas abejas. Y ese veneno fue tan en gran cantidad que no solo, o sea, que puso mi sistema completo en shock, ¿sí? Entonces, la persona no solo se aumenta el ritmo cardíaco, se le baja el tono de la presión sanguínea, él se puede desgonzar con el, sí, o sea, es como una reacción sistémica, ¿sí? Esa es una reacción anafiláctica. O sea, es como que los leucotrienos se activan porque se activó todo, porque usted dice, ahorita dijo fue que los leucotrienos eran como más como a largo plazo. A largo plazo, sí. Bueno. Células, entonces el eosinófilo, mire esos gránulos tan hermosos, llenos de ¿qué? Histamina. Eosinófilo. No, el eosinófilo pero no tiene histamina. Pilas. Es ácido. Proteína básica mayor. ¿Qué es lo que daña la cutícula de los nemátodos? La proteína básica mayor, ¿sí? Lisofosfatasa citotóxica, los cristales de Charcot-Leyden y la proteína básica mayor. Acuérdese que son los que responden contra los gusanos. Los mastocitos responden cuando se encuentran con la inmunoglobulina E anclada a un alergeno. Ahí está toda la vía de señalización. Okay. Los mastocitos también reaccionan en conjunto con los basófilos, ¿no? El basófilo, si no se mal, produce algo que activa luego el Que el mastófilo. basófilo es del torrente También, sanguíneo. él y responde más en la sangre, el mastocito en el tejido. de tejido, sí. El neutrófilo, algo importante del neutrófilo, ¿qué es esto? Los NETs. ¿Cómo se llama eso? NETs. En el proceso, netosis, hay apoptosis, pirotosis, necrotosis, netosis. O sea, chicos, esto no es para confundirse, esto es para entender que la inflamación tiene varios mecanismos y vías, y que dependiendo de qué la está activando, hay una vía y un mecanismo. En este caso hay inflamación, pero ¿quién la activó? El TOL cuando reconoció el patógeno y lo intentó fagocitar, ¿no es cierto? O la aumentada presencia de tantos patógenos que él dice, no, aquí lo único es tirar mi cromatina, mis histonas y agarrar ese patógeno y como tenerlo ahí apresado en una red, ¿sí? Entonces es un tipo de inflamación diferente. Esta es supurativa. Esta es como, perdónenme el ejemplo, como como una secreción, como una úlcera toda infectada, que tiene como líquido verde, como pus, ¿sí? Eso es un tipo de inflamación originada por el neutrófilo. Uno le hace un gran a eso y ¿qué ve? Células polimorfas, todas así como destruidas, como todas degranuladas y todo muy sucio. En cambio, si usted va y coge al paciente que tiene el asma, usted le ve el moquito, no le ve células. Es transparente, es hialino, pero está cargado de otros factores, otros mediadores, y no tiene ese montón de células ni esa netosis. Entonces sí ve que son dos inflamaciones agudas, pero muy diferentes. ¿Por qué es diferente? Porque el que la originó desencadena vías diferentes. Entonces, es para que no se confundan. Las plaquetas y la matriz. Aquí sí me detengo porque es muy importante. La matriz está constituida por esas 4 proteínas, tan bonitas que son, y además se llaman raras. ¿Me puedes decir los nombres? ¿Colágeno qué? Colágeno tipo 4. Ajá. Periecano. Per, con la P de papá.
Perlecano. Perlecano, nidógeno Nidógeno. y lamina. Laminina. Perlecan, nidógeno, laminina y colágeno tipo 4 en la matriz. Entonces ellos, mire, por ejemplo, aquí donde está el colágeno. Esto es colágeno, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo azul? Laminina. ¿Y qué es lo verde? Perlecano. Entonces, si todos ¿qué? Se entrecruzan y forman esa malla que sostiene la piel, los órganos, todo debajo de la epidermis, ¿no es cierto? Todo lo sostiene la matriz. Entonces, esa matriz intersticial tiene todo esto además, colágeno tipo 1, glicoproteínas, proteoglicanos, que son estos que yo les puse acá, el helecho, estas que son todas glicoproteínas no colagenosas que se llaman fibronectina, tenasina, vitronectina, todo esto forma con esto esa matriz. ¿Quién iba a pensar que esas cosas entrelazadas modulan el tránsito de las células inmunes? O sea, la matriz le genera señales a las células inmunes. ¿Se acuerdan cuando ya se sale del vasito sanguíneo el neutrófilo y entra al tejido? Y ahí en el tejido, ¿cómo cree que se mueve? Ya está en matriz. Y se mueve a través de las señales que le liberan estas moléculas de la matriz. Entonces ellos permiten la migración de las células del sistema inmune dentro de ese tejido. Ellos no solo dejan que migren, activan a las células inmunes. Ellos también ayudan a que proliferen las células inmunes, o sea, generan señales para que vayan a la médula y le digan haga más células inmunes. Y participan en los procesos de diferenciación como lo vemos en el timo. Eso es pura matriz y ayuda a que la célula del linfocito vaya madurando en el timo. Entonces, es una maravilla. Y esto se descubrió hace poco. Todas las funciones dinámicas que tiene la matriz intracelular, extracelular, porque la intra es dentro de la célula. Y eso, chicos, está relacionado con la inflamación. ¿Sí? Porque una vez en la célula se sale del vasito sanguíneo, cae ¿a dónde? A la matriz. Y para que encuentre el antígeno, ¿por dónde le toca pasarse? Por aquí. Entonces la matriz se modula, le lanza señales y además le abre camino. Entonces, esa es la participación de la matriz extracelular en la inflamación. Otra célula espectacular es el endotelio y ha sido muy estudiada en las mujeres con preeclampsia. Las mujeres con preeclampsia es una enfermedad en la cual se aumenta la tensión, se vuelve la persona hipertensa y pues hay alta mortalidad de esas mujeres y de los bebés. Y a partir de eso, pues se han logrado, esos estudios han ayudado mucho a entender el papel de la célula endotelial en la inflamación. Entonces la célula endotelial en estado normal, cuando no hay señales de inflamación, ella cumple dos funciones. La primera, no deja que se coagule nada. Entonces ella expresa, por ejemplo, antitrombina, ¿sí? Expresa el TFPI, que es inhibidor del factor tisular, bloquea la iniciación de la coagulación. ¿Sí? Entonces ella no deja, esto es una célula en estado normal. ¿Sí? En estado normal ella tiene esto para que no se coagule, para que no se active la cascada de la coagulación y fluyan las plaquetas, no se vaya a formar por ahí coágulos de trombos, ¿sí? Trombina. Entonces, de eso se encarga ella. Entonces, aquí está un poquito mejor. En condiciones normales inhiben la coagulación, también liberan óxido nítrico y ayuda a que las plaquetas no se junten, sino que estén desagregadas. La célula endotelial produce este óxido nítrico y hace que el vaso esté relajadito, inhibe la agregación de plaquetas y también produce esta prostaglandina.
También a ella le conviene o mantener el tono del vasito, ¿sí? Fuerte, no que se relaje, no, así, cerradito, fuertecito. Y tiene estos gránulos que albergan los gránulos Whey Palladium y el factor Willebrand. Este es el factor de von Willebrand, la selectina P, que ya la vimos, y esos se llaman los cuerpos de Whey Palladium. Entonces, están así guardaditos. ¿Se acuerdan las selectinas? ¿Cuántas habían? E y P. E y P. ¿Y ellas estaban afuera o ellas se expresaban en algún momento por el endotelio? Ellas se expresaban por el endotelio. Entonces, ¿dónde están guardaditas? Ahora ya van a tanto caos. Entonces, esto es un endotelio relajado. Aquí está el endotelio, el neutrófilo va tranquilito, el linfocito va tranquilito, nada se me agrupa ahí, nada así, todo fluye. ¿Qué pasa cuando recibe señales? Este es el receptor de la histamina. Ese es el receptor de la histamina. Entonces, pum, por allá el mastocito liberó los gránulos de histamina, degranuló, salió la histamina. La histamina, ¿a dónde llega primero que todo? A la célula endotelial. ¿Y ella cómo responde? Activando unas vías de señalización que van a resultar en liberación de prostaglandinas, liberación de óxido nítrico, estresar la selectina y sacar estos gránulos aquí afuera, ¿sí? Para botar la selectina. ¿Qué más hace? Bueno, o sea que aquí ya podemos abrir las uniones intercelulares. ¿Sí? Abrirlas para que pase. ¿Para que pase quién? La célula. ¿Cuál No, célula? Las células fagocíticas o el sistema inmune. Esto, profe, que, o sea, eso que está ahí de la GPCR, o sea, ¿cómo Receptores funciona? acoplados a proteína Sí, G. pero ¿cómo funciona el receptor de la proteína G? O sea, porque es que creo que tiene como 3 unidades y esas como que se Sí, dividen. esas se acoplan. Subunidades, Pero alfa, beta digamos, y gamma. Es que o sea, yo he visto que, por ejemplo, para lo que es o sea, el reconocimiento de, por ejemplo, opioides, los receptores de proteína G liberan es la alfa y esa entonces hace tal cosa. Pero Sí. entonces hay que pasar, por ejemplo, con la gamma. Por ejemplo, entonces, en el caso de esta, la alfa, lleva a que se produzca fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C hace que, bueno, el diacilglicerol se convierta aquí en prostaglandinas, que son procesadas para producir fosfato triinositol, y este hace que el calcio salga de los depósitos y activa la formación de fosfolipasa A, que activa el ácido lactidónico que saca las prostaglandinas. Y por este otro lado, hace que se mueva el gránulo y presente la selectina. O sea, activa la actina. Y la actina activada hace que las uniones se aumenten. Entonces aquí es donde ocurre aumento de la permeabilidad, aquí es donde empieza a detener el neutrófilo y que haya una vasodilatación para que llegue más sangre. Entonces básicamente es la célula que inicia la respuesta inflamatoria. Muy importante la célula endotelial. ¿Está claro eso, chicos? ¿Quién? José, ¿por qué no lo repite usted? Bien. Hágalo ver. O sea, pues yo no. Por favor, pase el freno. No me sé tantos nombres, pero lo que tengo entendido es que cuando, o sea, los receptores asociados a la proteína G, lo que pasa es que tienen 3 subunidades. Por lo general, la alfa y la beta son las que desencadenan todas estas señales dentro de la célula. Entonces, lo que pasa es que imaginen el receptor como que cuando identifica algo se va a separar.
y entonces esos fragmentos de la subunidad van a activar tales cosas. Gastan energía, hacen ATP, ADP, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo acá está gastando energía de GTP a GDP y otra vez acá se vuelve a consolidar. Entonces digamos que la conclusión es que la activación de ese receptor me produce prostaglandinas, óxido nítrico, la expresión de las selectinas y el aumento de la permeabilidad al desactivar las uniones intercelulares. Pero entonces, ¿qué activó arriba de ese receptor? La histamina que la liberó ¿quién? Sacando la cara por ahí. El mastocito. ¿Sí? Histamina, pero la histamina también están los... Creo que hay algo diferente, el mastocito lo puede activar ya que es histamina. O sea, por ejemplo, no sé, después están los grados especiales de... Y también los vasófilos. Imaginémonos que me clavé una puntilla. ¿Sí? ¿Esto qué efecto fue? Físico, ¿cierto? Presión. Entonces vamos a imaginarnos la piel. ¿Esta cuál será la capa? ¿Cuál es la más externa? Que están los queratinocitos, los que no dejan que se entre el agua cuando llueve. Debajo, ¿qué tenemos? Dermis, ¿sí? Y en la dermis, ¿qué encontramos? El mastocito, porque es una célula que siempre está aquí en la dermis. ¿No es cierto? Podemos encontrar una dendrítica también. La célula de Langerhans, ¿se acuerdan? Y aquí, ¿qué vendría? El vasito sanguíneo. ¿Sí? Ay, profe. Porque la dermis es donde están los nervios y los vasos sanguíneos. Entonces tenemos el queratinocito, tenemos el mastocito, las dendríticas. ¿Esto qué será? Matriz. ¿Y este qué es? El endotelio, o sea, esta célula. ¿Sí? Llegó la injuria aquí. Ese martillazo o ese puntillazo, ¿será que rompe colágeno, versican, lumican y todo lo que hacía parte de la matriz? Sí. Y esos pedacitos se liberan, ¿vale? O sea, romper proteoglicanos. Los dejé en el laboratorio. Romper proteoglicanos que están aquí haciendo parte de la matriz. ¿Sí? Miren, acá están los proteoglicanos. El puntillazo llegó acá, pam, pam, rompió esto, activó a este mastocito. ¿Y ese qué hizo? Histamina. ¿Y la histamina quién la sensó? La célula endotelial. ¿A través de qué receptor? Del receptor. PCR. ¿Qué? No. GPCR. ¿Sí? Las células endoteliales no tienen tolver. Entonces, ¿ven cómo se activa la inflamación? De una manera mecánica. Y si les pongo aquí, no esta puntilla, sino que me caí en la moto y me raspé y caí en la tierra, entonces se van por otra vía. La dendrítica con sus reconoce las células, activa entonces una vía de señalización y libera interleuquina 1, interleuquina 1, 1 beta y 18. Y de ahí arranca la inflamación. Entonces son dos formas diferentes de inflamar. ¿Sí? Esta fue desencadenada por la histamina. Y cuando ese TOL liberó esa interleuquina 1, adivine quién la sensa. Claro, mírela. Mire la célula endotelial cuando recibe la señal de interleuquina 1. Entonces aquí, receptor de interleuquina 1, chicos, y miren. ¿A quién vamos a formar? Que va entonces a hacer que esta célula endotelial produzca ¿qué? Selectina. Y esta señorita cuando sale afuera, ¿qué hace?
Que, Es la sí, las que van vaya bajando, parando. sí, vayan agarrando y Ajá. vayan frenando. Profe, Ah, eso es la S Va de frenándolos. Pero La E selectina. Pero porque- la S lectina no estaba ese en el neutrófilo. En Sí, es que no, en el endotelio. el hotel está. Era grande. ¿Me devuelvo a fagocitosis? Pero es que ahí teníamos la Selectina E y P, Ajá. dije yo la vez pasada. ¿Vale? De endotelio y P, de P. las que se frenan. Y por este lado, ¿Cómo se toma ¿qué la llegó marca? arriba? Ah, el PNF se también, mejor, ¿sí? ¿verdad? Entonces, chicos, mire lo que se genera. ¿Sí ven? Para Y si que ven se que vea es más diferente a clarito. lo que se genera cuando se activa por el otro lado. Entonces, espectacular. Listo. Que finalmente también aumenta la permeabilidad. Aquí lo que hace es detener a las células para que vayan entonces a pasarse por acá y busquen el antígeno al otro lado. ¿Sí? ¿Están todos claros o vuelvo y les explico? Yo puedo hacer otra vez y vuelvo. ¿Sí? ¿Cuál método? ¿Ese? Ese surge a partir de qué fue lo que le pasó al personaje. Se cayó el agua. Ajá. ¿Qué perdió? La piel. Entraron bacterias. Le entraron bacterias porque cayó en la tierra. ¿Sí? Entonces aquí viene el queratinocito. ¿Y qué le pasó a este queratinocito? Baila, se rompió. ¿Cierto? Entonces al romperse entraron ¿quiénes? Las bacterias. ¿Y a quién tengo aquí? Y también está el mascocito, no crean que él no sufre también. Él también se va a liberar la histamina. Pero la dendrítica, miren, ¿se pilla quién? Seguro que todo igual. ¿Se pilla quién? Al El lipopolisacárido. lipopolisacárido. Señaliza y ¿qué hace? Que libere ¿qué? O que active la formación de NF capa beta, que transcribe y libera y te dé interleuquina 18. ¿Sí? Listo. Entonces esta célula liberó esto. ¿Vale? Entonces aquí viene el endotelio, que sensa es interleuquina 1. Y saca la selección. ¿Sí? Y aquí estamos. Esta es la célula del endotelio. A lo que sensa de interleuquina 1, activan una señalización que activa este factor de transcripción que le dice, oiga, transcríbame la selectina. Entonces este llega y presenta la selectina acá. Y aquí, ¿quién viene? El neutrófilo viene a toda velocidad y cuando se encuentra con su selectina, se agarra pero se suelta. ¿Y hacen el qué? El rolling. Pero a la vez este se está ¿qué? Aumentando la permeabilidad y las células se están dejando espacios entre ellas. Entonces esta célula después de que se detiene hace diapédesis. ¿Cómo dije? Diabetes. ¿Y eso qué es? El paso al Cambia su neutrófilo. Paso a la búsqueda en el tejido. ¿Y aquí quién le va a dar ayuda y ensamble y paso? La matriz. La matriz. Y le va a generar citocinas para que venga por este lado, venga por este lado. ¿Sí? Y la matriz además estaba rota, que ahí es donde se está activando. ¿Sí? Y este va a llegar a dónde? Aquí. Y va a empezar a hacer fagocitosis. Entonces estoy haciendo fagocitosis y estoy haciendo inflamación. Y las dos cosas ocurren a la vez. ¿Qué actividad inmune hay acá? Innata. ¿Sí? Si estas señoritas se replican más rápido de lo que llegan estas células, tocó pedirle ayuda a la adaptativa. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver la otra semana. Entonces, es importante la célula endotelial
Sí. Claro. Súper importante. Súper importante. Diabetes, que sienta el pase, se ve que no vino fagocitosis. Ah. Bueno, ¿qué horas son? Son las 3:20. Hay los dos. Listo. ¿Quién tiene un pedacito de papel higiénico o pedacito de papel? Lady que trae todo. Pues, profe, sacrifique. Gracias. Ay, qué pesar. Igual que Ay, qué pesar. Bueno, ahora vamos a ver. Recuerdan que una de los efectos de que se activara esto era que se generaba ácido araquidónico. Entonces vamos a entrar ahí porque hay dos palabras importantes. Prostaglandinas y leucotrienos. Prostaglandinas y leucotrienos. Listo. Bueno. ¿Se acuerdan que el receptor activaba la fosfolipasa A? Sí. Esa fosfolipasa A tengo aquí la membrana celular. ¿Sí? Es una bicapa lipídica que tiene fosfolípidos. ¿Sí? Entonces, la fosfolipasa A coge estos lípidos de la membrana y los degrada y los pone en forma de ácido araquidónico. ¿Sí? Genera ácido araquidónico. Este ácido araquidónico a su vez puede tomar dos caminos. Ser degradado por la COS, ciclooxigenasa 1 y 2, que son unas enzimas. O sea, él puede ser metabolizado por la ciclooxigenasa 1 o 2. Y cuando es metabolizado por estas enzimas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, genera prostaglandinas. Prostaglandinas. Las prostaglandinas son una gran familia. Las prostaglandinas tienen un efecto y son los responsables de que a nosotras las niñas nos den los cólicos. Ellas son. ¿Qué hacen? Contraen el músculo liso. Entonces, cuando ovulamos, para que el ovulito salga del ovario y caiga al útero, toca hacer, ¿no es cierto? Entonces, ay, perdón, esa es la otra cosa. Eso es en el periodo, en la menstruación. Para que se libere todo esto, ¿no es cierto? Tienen que contraer y sacar ese tejido, ¿no es cierto? Entonces, esa contracción del músculo liso la genera la prostaglandina. ¿Dónde hace, por ejemplo, en el asmático que se le cierren los vasitos aéreos de los bronquios? Eso se llama vasoconstricción. Cierra las vías aéreas. Y los cólicos, o sea, contracción del músculo liso, son vasoconstrictores y son de muchas clases. Unas se caracterizan porque se van al abdomen, otras se van
son propias del sistema respiratorio, o sea, se ubican como en diferentes órganos o tienen sus receptores en células de diferentes órganos, más bien, ¿sí? O sea, actúan en diferentes órganos porque allá tienen receptores. Entonces, esas son las prostaglandinas. Por el otro lado, si las enzimas con las cuales se procesa ese ácido araquidónico son las glipooxigenasas, se van a generar los leucotrienos. Y los leucotrienos pueden ser también de diferentes familias. Hay una droga que inhibe los leucotrienos, muy famosa, el Montelukast, es antileucotrienos. Es una droga muy buena porque disminuye la inflamación, esta que queda, y es la única, o es la forma más fácil que ayudan ahorita a las personas con asma, porque inhibe a los leucotrienos. ¿Se llama así? ¿Ah? ¿Se llama así? Montelukast. Okay. Los leucotrienos son 10.000 veces más potentes que la histamina para inflamar. Y ustedes hasta ahora tenían claro que la histamina era el más potente proinflamatorio. Ahora saben que la histamina es breve y que queda en el tiempo prostaglandinas y leucotrienos. ¿De dónde se activaron? De la membrana, de los lípidos de membrana. Pero así como está la causa, hay la solución. Entonces vamos a mirar este cuadrito. Lo rojo es proinflamatorio. ¿Qué reconocemos acá? ¿Qué será esta sigla? Ácido araquidónico. Cuando el ácido araquidónico es degradado por la ciclooxigenasa que se forma, y a su vez esa sigue generándose en DIE, que a su vez hacen ¿qué? Ahora vamos a mirar otra vez el ácido araquidónico. ¿En presencia de quién? De lipoxigenasa. 5-lipoxigenasa. ¿Qué genera? ¿Qué genera? Leucotrienos. ¿Cuál leucotrieno? Y después C o B. Y eso todo hace juntos inflamación aguda. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos? ¿De dónde sacamos el ácido araquidónico? Es un carbón, es una molécula que tiene 20 carbones de los lípidos de la membrana. Entonces, como ahí dicen, primero los leucotrienos y la prostaglandina quedan como una inflamación aguda. Lo que hace la crónica es que porque falló la solución de ¿cómo dice ahí? La resolución de la inflamación aguda no ocurrió. ¿Y qué puede ser en el caso de la moto? La infección. Y además no solo que las 4 que alcanzó a fagocitar, que de pronto ¿qué hicieron? Evadieron la fagocitosis, destruyeron al leucocito y siguieron reproduciéndose. ¿Se solucionó el problema? No. Cuando falla esa solución, queda persistente. Vale. Ahora, tenemos otras bellezas. Las amo. Se generan de C22 y C20. ¿Sí? Ellas, estas sus joyas, se me olvidó el nombre. Qué pena, se lo estoy viendo. No me acuerdo. Bueno, estas señoritas, estas, en presencia de ya no la 5, sino la 15 y la 12, la 15 lipoxigenasa, y en presencia de esta ciclooxigenasa 2, pero una variante, generan estas niñas, a ver, resolvinas y maresinas.
que tienen propiedades antiinflamatorias. ¿Sí? Entonces, las resolvinas E y D y las varicinas son las antagonistas de las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, en el caso de la moto, si rapidito me hice un lavado, me eché antibiótico, isodine, al otro día estuve cuidando de la herida, seguramente ya se empezaron a morir, ¿no es cierto? Las que se está resolviendo la injuria. Cuando se resuelve la injuria, que ya no hay presencia de lipopolisacárido, que no hay presencia de muramil dipéptido, que no hay presencia de lipoaramino manano, todo eso ya se eliminó. Entonces ahora sí vamos a desinflamar. Y son las señales para que se activen estas señoritas. ¿Sí? Entonces, proinflamatorias y antiinflamatorias. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la otra, profe? Resolvina y... Maresinas. Maresinas. ¿La verde qué es? Resolvinas y No, maresinas. pero lo verde. O sea, Estas También antagonista. otros leucotrienos, pero como muy específicos, que también son antagonistas porque son Es ácido eicosapentaenoico. el EPE. Ay, gracias. Ácido hidroxilado, Lipocinas. Ya miré. no maneja. Bueno, ¿listo, chicos? Terminamos. Entonces, ¿entendieron? No, una diapositiva y ya. ¿Entendieron esto? Sí. Voy a escribir acá las tres. Las verdes, lipocinas, resolvinas, maresinas. Lipocinas, resolvinas Sí, imagínate, todo pica hasta el y punto. maresinas. ¿Qué son estas? Todas Antiinflamatorias. Si yo le dijera, chicos, nómbrenme un antiinflamatorio en complemento. ¿Cómo? En complemento, O sea, que haga lo contrario. Ah, ok. factor I, H. Muy bien. ¿Cuál? Factor I, Inhibidor H. del C1Q. ¿Saben ese dónde actúa? El C1. El C1Q. Me coge las paticas a C1Q y no deja que se pegue C1R ni C1S. Entonces, este es un inhibidor de inflamación a nivel de ¿dónde? Complemento. Uno a nivel de prostaglandinas y leucotrienos serían estos de lipocinas, resolvinas y maresinas. Y el otro que me falta es la interleuquina 10 y el TGF beta. Todos estos son antiinflamatorios. Y si les digo que me pongan proinflamatorios, ya se saben muchos. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes serían? Leucotrenos y... Prostaglandinas. Aquí, Esto, C3A, C5A y aquí, C5A. TNF, interleuquina 1. Sí. Ellas tienen como el contexto. Interleuquina. ¿Y por qué se van? Falta una diapositiva. falta. Sí. Claro, ella Es dice. que ya... Pensé que Ya era. no es cagadón que prepare el parecer. Mire, chicos, cuando es una inflamación aguda, como vemos, ya les he dicho, vemos mucho neutrófilo, polimorfo nuclear neutrófilo comiéndose las bacterias. Cuando es inflamación crónica, vemos es granulomas. Entonces, si me hacen una radiografía al pulmón a un paciente que tiene, digamos,
un hongo que desde hace 20 años lo tengo ahí, suponiendo una bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, voy a ver es un granuloma. ¿Qué es un granuloma? La combinación de linfocitos. Es un macrófago con la bacteria dentro, rodeado de muchos linfocitos. No, vamos mañana. Es el ¿Hay conjunto de neutrófilos virus. acá? No. ¿Qué hay? ¿Linfocitos? Linfocitos. Eso es un granuloma. ¿Se les va a olvidar? Esto es patognomónico de qué tipo de inflamación? Crónica. ¿Dónde está la bacteria? Aquí metida. ¿Ella de qué vive? De la célula. Los lípidos de esta membrana. Y ahí se puede quedar por 30 años. Y no le pueden Ese es hacer el nada. Mycobacterium. Entonces aquí vemos los granulomas. ¿Sí los ven? El macrófago y miren. Y ese incluso no se llama macrófago. Se llama células gigantes, que son la unión de varios macrófagos aquí. ¿Sí? Y eso se forma como un complejo acá. Pero la clave es que está rodeado de linfocitos T. Si yo veo entonces otra cosa, así como mucha fibrina y mucho polimorfo nuclear neutrófilo Eso está bien. y polimorfo así haciendo netosis y pus y células epiteliales desprendidas. ¿Qué es esto? Inflamación aguda, inflamación crónica. ¿Vale? ¿Y esto qué será? Un pulmón de una persona que ha vivido bajo techo de termín. Todo fibrótico. De termín. ¿Qué pensar en el pecho también? Una característica de la inflamación crónica es que el tejido se fibrosa, se vuelve como lo que le contaba las arterias, Esa o es ya la no tiene tejido vivo, sino que se vuelve esto blanco, Se calcina, se calcifica. o sea que se vuelve. Esto es fibrosis, esto es un pedacito de pulmón vivo. Fibrosis. ¿Usted cree que este pulmón va a ser? No. Entonces estas personas tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, no les funciona bien el tejido, en fin. Esta es otra manera. ¿El profe está ahí? Y ya la última. ¿Qué es lo que hace que se tiene que parar la inflamación? Lo que está en el cuadrito amarillo. Entonces, Que la gente se elimine. Que se inactiven las células proinflamatorias. o sea que ya no sean estímulos. Que disminuya la producción de moléculas proinflamatorias. Que ocurra la apoptosis. Que disminuya la producción de leucocitos. Que se normalicen los reactantes de fase aguda. Nómbrenme uno. Proteína C reactiva. Por ejemplo, que se producen ¿dónde? En el hígado. ¿Y cuál es la técnica para detectar la proteína C reactiva en el Aglutinación. laboratorio? ¿Cuál es la técnica? Aglutinación. ¿De qué tipo? Directa. Indirecta, porque necesito Para particular. Ya tienen previo, ¿no? ¿Y qué le pasa? Entonces, ¿quién recupera la guía de la moto? Ya maté la bacteria y ya estoy sanando. El fibroblasto. Entonces ahí se activan los fibroblastos que hacen que matriz aumenta la producción de colágeno, la estética de la cicatriz va a depender de estas señoritas y se remodela por exceso de colágeno, que es lo que le pasa a los corazones de Chagas. Listo. Hemos terminado inmunidad innata. ¿Cómo así que terminamos en nada? Hasta ahora. O sea, hacíamos como atrasados.